del curso de geografía. Y como siempre, la Academia APU les brinda a ustedes su saludo oportuno, les da la bienvenida en este ciclo de verano, y el profesor quien les habla, el profesor Juan José Salazar, y ustedes vamos a empezar con las concepciones importantes del curso de geografía, ¿ok? Bueno, hemos relacionado nuestro concepto inicialmente con esta imagen para poder entender qué cosa nos involucra en el conocimiento de nuestro planeta. Por si acaso no estamos solos, ¿no? Tú sabes de que el planeta tiene este nombre, Tierra, en honor a esos grandes pensadores filósofos como los griegos y los romanos, que estudiaban obviamente los planetas, las estrellas y todos los cosmos. Y le colocaron a los planetas nombres, obviamente, relacionados a sus dioses, ¿no? Por ejemplo, quisiera yo preguntar cuáles son los planetas del sistema planetario solar, ¿no? Los planetas del sistema planetario solar son, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya no, profesor, ya no, Plutón. ¿Usted quiere decir Plutón, no? No, no es que quería decir, sino que con este fin quería yo decirles de que se da cuenta que los conceptos han variado. Antes nos decían que Plutón era parte, obviamente, de los planetas del sistema planetario solar, y ya no lo es, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque hay ciertas características que determinan que un cuerpo tan grande se convierte en un planeta o no, o deje de serlo, como en el caso de Plutón, ¿no? ¿Cierto? Si ahora le preguntamos, antes nos decían que había 9 planetas, hoy nos dicen que son 8 planetas, y que evidentemente están clasificados y están divididos por el cinturón planetoidal, ¿cierto? Y los que más conocemos son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿no? Pero estos nombres han sido dados, obviamente, por los griegos y los romanos. Y nuestro planeta, así como Venus, que está más cerca de la Tierra, está muy cerquita, está tan cerquita y muy semejante a la Tierra, pero no podemos ir ahí, no podemos trasladarnos ahí. Porque tú sabes que existe una temperatura de 478 grados. ¡Wow, Dios mío! Profesor, no podríamos, no podríamos. Y su movimiento es contrario al de la Tierra, ¿cierto? La Tierra tiene ese nombre en honor a su diosa, a la diosa Earth, diosa de la productividad y de la fertilidad, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a conocer primero nuestro planeta para poder conocer, obviamente, todo lo que constituye los demás planetas y de los demás sistemas y probablemente el universo, ¿cierto? Muy bien, vamos a entender entonces, para poder conocer bien los aspectos, primero vamos a ver qué es la geografía. Si nos enmarcamos en las percepciones, tal como lo hicimos en economía, ver los conceptos antiguos y la raíz, es decir, la etimología, la raíz de las palabras. La geografía proviene de dos voces griegas, ¿cierto? En este caso tenemos geo, que significa tierra, ¿cierto? Tierra. Y grafos o grafía, que significa descripción, ¿correcto? Muy bien, entonces el concepto antiguo, ortodoxo, clásico, es que la geografía es la descripción de la Tierra. Tú reconoces y sabes, y hemos hablado que los filósofos eran obviamente los que pretendían conocer absolutamente todo. Uno de ellos era Hecateo de Mileto. Hubo muchos, ¿cierto? Anaximandro, Arquímedes, hubo muchos. Entonces, Hecateo de Mileto lo que hacía era muy fácil. Era viajar por todos los lugares y retornar a la ciudad. Y en la plaza central se sentaba y todos lo escuchaban. Lo escuchaban. Y él redactaba o decía cómo eran los lugares a donde había conocido. Y la gente se impresionaba, obviamente, ¿no? Daba los discursos oportunos y él, pues, la gente se quedaba anodada de tal descripción, ¿no? Entonces, Hecateo de Mileto escribe estos viajes en una obra famosa que se llama Geography, ¿no? Geografía, grafos, descripción.
Entonces, este es un concepto muy antiguo, muy ortodoxo. Pero si tratamos de entender a la geografía como una concepción moderna, recuerda que ha pasado muchos años y hablamos de una concepción moderna, contemporánea, aparece obviamente un geógrafo importante, Alexander von Humboldt, ¿no? Mira, von, bueno, ya nos sugiere de qué país es, ¿no? ¿Cierto? Alexander von Humboldt es alemán. Y él empieza a establecer los conceptos de la relación del medio ambiente y el hombre. Entonces, busca la interrelación de lo que significa la relación del hombre y el medio ambiente, ¿cierto? Y eso es obviamente la concepción moderna. En los estudios de los diversos ecosistemas que existen, el clima, la vegetación, el relieve y obviamente los viajes que utiliza Oban, ¿no? Le permite conocer y estudiar obviamente las corrientes marinas, los vientos marinos, ¿no? Y los mares. Dichosos nosotros, por ejemplo, que él vino por este lugar, América Central, y acá encontró la corriente que lleva obviamente su nombre, la corriente peruana, la corriente de Humboldt, ¿cierto? Y tiene obviamente una importancia la corriente de Humboldt porque determina con otros aspectos más las condiciones climatológicas de nuestra costa, ¿no? Entonces, con Humboldt fue un gran impulsor esencial. Entonces, Hecateo de Mileto, considerado obviamente como el padre de la geografía antigua, y el padre de la geografía moderna es Alexander von Humboldt. Pero ojo, todavía estamos iniciando nuestros estudios. Solamente hemos dado el enfoque de la geografía. ¿Okay? Entonces, decía Hecateo de Mileto, por los diversos viajes que tenía, no contaba obviamente sus aventuras en los diversos pueblos que conocía. Y eso lo transmitía, obviamente, en un discurso en las plazas y los escuchaba. Entonces, una obra famosa que escribe él son Los viajes alrededor de la Tierra, donde da, obviamente, y narra todas las características y además él fortalece, potencializa el dibujo que hizo Anaximandro sobre la elaboración del mapa del planeta, ¿no? De la Tierra. Él simplemente acentúa más y coloca que acá que existe más territorio, ¿no? Pero todavía pues un conocimiento muy lento sobre la geografía, con los viajes que hacían las personas, entonces la geografía llega a un momento científico, cambia, ¿no? Y en época moderna, Alexander von Humboldt y Karl Ritter von Steinhardt son los dos de nacionalidad alemana. Alemania impulsa al mundo concepciones de la geografía distintas por sus diversos personajes y científicos que nos dan sus ideas y pensamientos diversos, ¿no? Entonces, Alexander von Humboldt viaja desde Europa hacia América y se va a Asia Central y determina el funcionamiento de los ecosistemas, de los climas, de la flora y la fauna existente en diversas regiones. Y es considerado, juntamente con Karl Ritter, como los padres de la geografía moderna. Alexander von Humboldt es considerado como padre de la geografía física y Carlos Ritter como padre de la geografía humana, que pretende involucrar al hombre al estudio de la relación y la influencia del hombre y sus actividades, obviamente, humanas, ¿cierto? Entonces, el hombre en una relación de la Tierra que involucra sus diversas actividades que realiza el hombre en la Tierra, lo sintetiza y obviamente nace las concepciones de la geografía humana, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de esos aspectos también. Entonces ya entendemos que existen representantes importantes de la geografía antigua y la geografía moderna. Y específicamente Alexander von Humboldt considerado como padre de la geografía física y Carl Ritter von Steinhardt como la geografía humana. ¿Okay? Muy bien, si hacíamos nosotros un lineamiento en el tiempo, vamos a encontrar a Hecateo de Mileto como desarrollo del pensamiento de la geografía en la Edad Antigua y se le considera el padre de la geografía por sus viajes, diversos viajes que hacía por la región, obviamente, europea, ¿cierto? Marco Polo, un veneciano que
hacía múltiples viajes y tenía muchas aventuras en las Indias sobre todo, y se reflejaba a través de su obra El libro del millón. Bernardo Beranius, en la época moderna, fundador de la geografía científica, porque tú sabes que para poder hacer esos viajes ya tenían que tener conocimientos. Y ahí nace, pues obviamente, el concepto de la geografía netamente científica. Y Alexander von Humboldt, en la época contemporánea, padre de la geografía moderna. Correcto. Muy bien. Entonces, para poder entender la geografía, es importante saber cuál es el objeto de estudio de la geografía. Y el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Pero, ¿qué es el espacio geográfico? Hemos puesto nosotros acá una gráfica en la cual tú observas que el hombre hace diversas actividades sobre la superficie terrestre, a cual lo vamos a llamar corteza terrestre, ¿cierto? Aquí los niños van al colegio, juegan, se divierten. Hay personas que están ahí trabajando probablemente en los supermercados, en el mercado. Hay personas que se van a la playa a hacer actividades, ¿no? Están dentro de la corteza, de la superficie terrestre. Es el lugar donde el hombre desarrolla sus actividades, ¿no? Y aquí justamente van a disfrutar, de acuerdo al gráfico, disfrutan de un aire acogedor, aire puro, o tal vez un aire contaminado, obviamente la incidencia de los rayos ultravioleta o de la presencia de los fenómenos meteorológicos. Estamos hablando de la baja atmósfera, específicamente de la troposfera, ¿cierto? Que es el lugar donde el hombre vive y va a desarrollar diversas actividades. Más allá de la troposfera, el hombre no actúa, no está, porque obviamente falta el elemento importante que es el oxígeno, ¿cierto? En la baja atmósfera, es decir, en la troposfera, es la abundancia de oxígeno que existe. Que no estamos diciendo que es el gas que más abunda en la Tierra, porque tú sabes que el gas que más abunda en la Tierra es el nitrógeno. Pero también el hombre hace provecho de las aguas en el mar porque sale a disfrutar y goza obviamente del mar, goza de las especies hidrobiológicas que existen en el mar, hace deportes acuáticos probablemente, ¿no? Entonces son las aguas superficiales que aprovecha el hombre. Todo esto se conoce como espacio geográfico. Y básicamente, como ya decimos, el espacio geográfico es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla. Dentro de la Tierra, nosotros vamos a encontrar el espacio geográfico, ¿cierto? Dentro de la Tierra encontramos el espacio geográfico. Claro, sí, es un lugar específico donde se encuentra el ser humano. Entonces, vamos a entender entonces a ese espacio geográfico como el medio donde el hombre hace diversas actividades. Ese medio se conoce como la biosfera. Esta biosfera habla de la atmósfera, pero la atmósfera es desde el nivel de la corteza a más o menos 35 o 40 kilómetros. Y acá de altura, ¿cierto? De altitud. Entonces, acá nosotros tenemos la capa de ozono. Ya no podemos hacer en esa parte porque es un esquema, un capa netamente putrefacciado, ¿no? Llegamos ahí y nos podemos morir. Entonces, además, no hay necesidad porque nosotros no flotamos, ¿cierto? Entonces, vivimos en este lugar. Esta baja atmósfera, que se conoce como la troposfera, es el lugar de hábitat que tiene el ser humano. Podemos nosotros utilizar toda esta altitud, como volar con los aviones, el globo. Podemos hacer muchas actividades acá. La parte de la hidrosfera, ya hemos dicho, aprovecha las aguas, pero básicamente hasta 200 metros bajo el nivel del mar. Ahí aprovecha los recursos hidrobiológicos, ¿no? Y la geósfera, es decir, la corteza terrestre. Todo eso se llama biosfera. Y la biosfera es el lugar donde existe vida. Más allá de la atmósfera, es decir, de la capa de ozono, ya no hay vida, ¿cierto? Ya no hay ni siquiera oxígeno, decíamos, ni tampoco hay sonido, ¿no? Bueno, sin embargo, este es el lugar donde habita el hombre. A eso se le llama espacio geográfico. ¿Ok? Muy bien. Para entender un poquito más de la geografía, vamos a hablar de las tendencias o doctrinas geográficas, que es obviamente un factor muy importante para el conocimiento de la geografía. Primero, dentro de las tendencias tenemos el determinismo geográfico. Y mira, es muy fácil. Esta teoría está defendida por Friedrich Ratzel. Friedrich Ratzel. ¿De qué país es Friedrich Ratzel? A ver, esta bandera, ¿de dónde es?
Alemania, ¿cierto? Entonces, él es alemán. Ya te había dicho que Alemania había impulsado estudiosos muy importantes, ¿no? Y de gran magnitud. ¿Y qué nos dice en esta doctrina geográfica? Nos dice que el hombre y la tierra van a formar un binomio, ¿no? Binomio. El hombre y la tierra. El medio geográfico es un factor determinante y condicionante para la constitución de los pueblos y de los estados, nos dice así. Quiere decir que lo que va a hacer el hombre es adaptarse al medio natural. No puede hacer absolutamente nada. Miren estos señores que están viajando por un río probablemente, pero están en plena selva. ¿Tú crees que pueden cambiar la selva? No se puede. Tienen que adecuarse netamente. ¿Alguno de ustedes ha viajado por la selva del Perú? De repente, mira, ¿qué puedes hacer con la temperatura que hay en Pucallpa, por ejemplo? Casi 40, 42 grados. ¿Puedes hacer algo con la temperatura que hay en Piura, por ejemplo? 38, 40 grados. ¿Puedes hacer algo? No, no se puede. El hombre se adapta nada más, ¿cierto o no? Y en las zonas frígidas, como estás observando acá, hay poblaciones que hay en Alaska, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, ¿no? O en los países nórdicos, en Finlandia, por ejemplo, ¿no? Ciudades enteras que están bajo el hielo. ¿Has visto la televisión, cierto? ¿Has visto cómo está Estados Unidos? Totalmente congelado, ¿no? Claro, ellos están en el invierno, nosotros estamos en el verano, mira, fíjate. Pero el hombre no ha podido hacer nada. El hombre se va a adaptar. Y este espacio, es decir, el territorio, va a condicionar el desarrollo de los pueblos. Este pueblo se desarrollará, no importando las condiciones climatológicas, pero el hombre tiene que adaptarse, ¿cierto? En Islandia, por ejemplo, que es un país al norte, que está un poco más allá al eh, oeste de Inglaterra, ¿no? Entonces, un país, una isla muy elevada, hay 6 meses de día y 6 meses de noche. Y la gente se habitúa. No puede hacer nada, no podemos cambiarlo. ¿O tú crees que por nosotros en Lima, por ejemplo, que es un desierto total, ¿no? No llueve. La precipitación son lloviznas, ¿no? Es un desierto. ¿Cómo hemos hecho? No hemos podido cambiar nada, pero sí hemos transformado eso, ¿no? Pero el lugar determina el crecimiento de los pueblos. Eso es el determinismo, cuando el hombre se adapta al espacio geográfico, a la naturaleza, ¿cierto? Puede convivir, puede estar ahí, ¿no? Mira, un día un señor que vivía en la selva, en la Amazonía, ¿cierto? Vivía ahí muchos años y sus padres murieron y se tuvo que ir a la capital. Se fue a la capital, llegó ahí para ver las propiedades de los papás, ¿no? Y empezó a sentirse mal. Fue al médico y lo revisaron, le hicieron unos exámenes y en la cabeza encontraron un gusano dentro de su cabeza. Y no sabían por qué, cómo había llegado ahí. Pero él en la selva estaba feliz, pero en la ciudad no. Tuvo que regresar a la selva para poder, bueno, luego de su tratamiento, para poderse adecuar, porque no podía. El hombre se adapta, se acostumbra, ¿cierto? ¿A cuántos grados vivirá esa gente que vive en esta ciudad, no? Mira que hay un pueblo, en la Antártida, por ejemplo, ¿no? Los científicos están ahí. La única delegación de Estados Unidos, que está 365 días del año. Los demás países solamente van en el verano, ¿no? Bien, ese es el determinismo. Es decir, cuando el hombre solamente se adapta a la naturaleza y la naturaleza, el medio geográfico, es un factor determinante para el desarrollo de los pueblos y de los estados, ¿ok? Luego viene el posibilismo. Y esta tendencia o esta doctrina es defendido por Paul Vidal de la Blanche, y él es francés, ¿cierto? Y él dice otra cosa. Él dice que los lugares, el medio geográfico, ha sido transformado. El medio geográfico se transformó de acuerdo a las necesidades que tiene la población. Mire estas ciudades modernísimas, ¿cierto? Si tú quitas todas las casas, queda obviamente netamente superficie, ¿no? Aspecto natural.
Lima no era desierto total, mira, lo transformamos. A propósito, las ciudades que han podido derrotar casi integralmente al desierto han sido Marruecos y la ciudad de Lima. Por tu sitio de Lima no encuentras desierto, salvo que te vayas a Villa Salvador, por ahí unos lugares que aún sí existen, ¿no? Y Villa Salvador también, pues, hace tiempo era un arenal, hoy en día es una ciudad inmensa, ¿no? Okay. Entonces, el positivismo habla de que el hombre utiliza su inteligencia, su capacidad económica, ¿no? Sus conocimientos para transformar. El hombre transforma su medio ambiente para obviamente adecuarse a sus necesidades y satisfacerlos. En Japón, por ejemplo, hay edificios inmensos, pero los departamentos son tubulares, son unos tubos donde entra una persona y los espacios son muy reducidos porque no hay espacio, ¿no? En China hacen lo mismo. Solamente acá en Perú gozamos de otra cosa porque nosotros todavía estamos en el entendimiento de la geografía incipiente, ¿no? Ellos han cambiado su precepto de la geografía. Entonces, acá la nueva tendencia, que es el posibilismo, donde dice que el hombre es el perfecto modificador. El hombre es el modificador por la excelencia de su medio geográfico, ¿cierto? Muy bien, entonces Pablo Vidal de la Brea nos habla de eso. Entonces son dos elementos, el determinismo y el posibilismo. Correcto. A ver, yo voy a hacer una pregunta, ¿ya? Correcto. Voy a ir a la ciudad de Londres. La ciudad de Londres me representa qué tendencia geográfica, determinismo o posibilismo. Muy fácil, profesor, posibilismo, porque es una isla, ¿no? Y el hombre lo cambió, 4 países ahí, ¿no? Lo cambió, lo transformó y el hombre habita ahí, es una ciudad moderna, muy bonita, ¿cierto? A ver, otro. Vamos a hablar de, por ejemplo, acá en la llanura amazónica. Pues en la llanura amazónica está en América del Sur, es el pulmón del mundo. ¿Y qué tendencia es? Determinista. ¿Posibilismo o determinista? Muy bien, porque es tanto, pues el medio natural es lo que va a predominar. Si ustedes se van acá a Perú, nada más entre Madre de Dios y Cusco está en la reserva del Manu. Ahí está la reserva, la biodiversidad más grande del mundo. Todo es natural ahí. Tú no puedes ir a instalar tu casa. Está mi casa. No, es una reserva, está protegida, ¿no? Y solamente se puede ir a centros de estudio, estudios científicos ahí. ¿Ok? Entonces ya sabemos que existen dos doctrinas o tendencias geográficas, el determinismo y el posibilismo. ¿Ok? Muy bien. Pero justamente para poder entender más aún la geografía y el espacio geográfico, que es el lugar donde el hombre vive y se desarrolla, nos encontramos con dos conceptos esenciales, los hechos geográficos y los fenómenos geográficos. Cuando habla de hechos geográficos, habla de diversos sucesos, correcto, de diversos sucesos que son permanentes, imperceptibles, que sobre la corteza terrestre, ¿correcto? Esos son hechos, ¿ok? De tal manera que nosotros lo vamos a ver, vamos a estudiar un poquito de lo que significan los hechos geográficos, ¿no? Profesor, un hecho geográfico es cuando el hombre interviene y hace obras, claro, ¿sí? Pero no solamente en el contexto que ha sido una obra hecha por el hombre, sino también en un contexto netamente natural. Ya hablaremos de ello. Y los fenómenos, uy, pero es un fenómeno, puede ser una tormenta eléctrica, sí, puede ser un volcán, sí, un terremoto también, sí. ¿Qué es un fenómeno geográfico, profesor? También es un suceso, correcto, efímero, que pasa de momento, perceptible, correcto, que ocurre en la corteza, ¿no? Ese es un fenómeno, correcto. Profesor, un sismo ahorita, profesor. Ojo, chicos, yo no dije que mis clases son vivenciales, ¿no? Entonces, un sismo salen corriendo todos, ¿no? El profesor también sale corriendo. No, yo salgo solamente para ver que todo está seguro, ¿cierto? Muy bien, entonces, profesor, hábleme más del hecho y del fenómeno. ¿Cómo se diferencian estos, profesor? Claro, muy bien. El hecho geográfico, chicos, el hecho geográfico son obras de origen cultural o natural que tienen una percepción del medio ambiente mundial. Por ejemplo, la cordillera de los Andes. Tú sabes. Sí, la cordillera, sí, no, 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 no.
No. La cordillera de los Andes está ubicado en América del Sur. Fíjate, nace aquí. ¿Y dónde es eso, profesor? Venezuela. Y se extiende hacia la Patagonia, hasta el sur. Miren, recorre. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. ¿Cuántos países son? 7 países, ¿no? Esto es un hecho geográfico, sí, es un hecho que y para nosotros en el Perú es un factor importantísimo porque determina el clima. Y hablando de clima, el Perú tiene, de los 32 climas en el mundo, el Perú tiene 28 climas. ¡Wow, profesor, somos millonarios! Sí, eso es un hecho geográfico. Los continentes, acá tienes arriba, mira los continentes, América, África, Asia, Oceanía, ¿cierto? Y acá está la isla más grande del mundo, que es Groenlandia. Ese es un hecho geográfico. El Canal de la Mancha, profesor. Sí. Mira, yo te dije hace rato que yo estuve en Inglaterra, ¿cierto? Y yo me vine por acá. Acá hay una isla que se llama la isla White, ¿no? Y algún día les contaré por qué esa isla muy importante. Entonces, este es el sur de Inglaterra, del Reino Unido, ¿no? Y acá está Francia. Este espacio se llama Canal de la Mancha. Entonces, acá hay un túnel. Acá hay un túnel hecho por el ser humano, correcto, debajo del océano. Tal como se quiere hacer el túnel acá en el Perú, desde la Punta Callao hasta la isla San Lorenzo. Entonces, este túnel por ahí pasa con carro, pues pasa con carro. Antes no había, ¿no? Entonces, hay aviones también, ¿no? Porque viajan rápido, pero hay personas que van con su movilidad por acá. Entonces, el Canal de la Mancha no lo hizo el hombre, es de manera natural, el Canal de la Mancha. El túnel sí lo hizo el hombre, ¿cierto? Que también va a ser, obviamente, un hecho geográfico. Una hidroeléctrica lo hizo el ser humano, ¿cierto? Esta es la hidroeléctrica. Viene la represa, la hidroeléctrica es porque recepciona la fuerza del agua y lo convierte, obviamente, en electricidad. Estos son hechos geográficos, o sea, son obras de origen cultural o natural que obviamente tienen una repercusión a nivel mundial, ¿cierto? Pero un fenómeno es otra cosa, es un suceso de origen natural, imprescindible e incontrolable. Por ejemplo, la erupción del volcán Krakatoa, que está en Indonesia, es el volcán más grande, ¿no? Que existe y erupta, Dios mío, no, en 1883 destruyó 168 poblaciones. El terremoto Alud y aluvión de Yungay en Ancash, ¿no? El 31 de mayo de 1970 destruyó el callejón de Huaylas y toda la población enterrada ahí. Pues luego, primero hubo un terremoto, ¿no? Y luego, con el terremoto, la parte norte occidental de la montaña más alta del Perú, Huascarán, el hielo se desquebrajó y vino la luz. Y el aluvión, porque trajo el hielo, el agua, la roca, el barro, y destruyó y enterró a Yungay. Y sobre esa población se creó la nueva ciudad de Yungay, ¿cierto? El terremoto más catastrófico de la humanidad en Valdivia, Chile, justamente está acá, ¿no? Este es el terremoto de Yungay, chicos, ¿no? En 1970. Un terremoto muy fuerte que se sintió en todo el Perú. Y esta foto que estás viendo acá, este es Valdivia, Chile. Este es el terremoto más catastrófico que el mundo, el ser humano ha soportado. 9,5 en 1960. Acá fue terrible, mira, casi todo Valdivia está destruido totalmente. El eclipse, ¿no? Las tormentas eléctricas, esos son fenómenos geográficos. ¿Qué es la diferencia? ¿Estamos claros? Muy bien, muy bien. Mire usted. Entonces, cuando nosotros estudiamos la geografía, hemos ubicado primero hechos o fenómenos geográficos, que puede ocurrir en cualquier parte de la Tierra, ¿cierto? Hace rato hemos hablado de dos tendencias. Hoy hemos hecho esta introducción para empezar los principios geográficos, ¿correcto? ¿Ok? Acá está, los principios geográficos. ¿Cuántos principios geográficos son? Ahorita lo vamos a ver. A ver, primero, mira, todo vamos a centrarnos en esta concepción, en los hechos y fenómenos, ¿ya? Mira, fíjate tú, ¿ya? El terremoto, el volcán, la erupción, ¿no? La cordillera, todo eso son hechos o fenómenos. Puede ocurrir en cualquier parte de la Tierra. Entonces, ¿qué nos ayuda el principio geográfico? Primer principio,
Lo clasificamos de esta manera para que sea más fácil, útil, ¿ya? Este principio se llama el principio de localización o extensión, defendida por Frederick Russell, ¿cierto? Frederick Russell. ¿De dónde es Frederick Russell? Es de Alemania, ¿cierto? Está la bandera alemana, Frederick Russell. Y él dice, cuando ocurre un fenómeno o un hecho geográfico, lo primero que tenemos que hacer es localizarlo, describir y dar su punto de ubicación gracias a las coordenadas geográficas. Porque con las coordenadas geográficas podemos localizar cualquier punto en la Tierra, ¿cierto? Y hay que describir su latitud, su longitud, su altitud, sus límites, superficie. Eso es un punto de referencia. Si existe ahorita un accidente de avión, por ejemplo, como hoy día en la mañana, ¿no? En Indonesia, se cayó el avión. Hay que ubicarlo, viaje, todo, tratando de ubicarlo. El primer principio es la localización, o sea, el punto de ocurrencia del hecho o fenómeno geográfico. Si existe un terremoto, oye, ¿dónde fue? ¿No? Hay que ubicarlo. Las coordenadas geográficas son importantes. Es el primer principio de la geografía, la localización, ubicación, llamada también principio de extensión, defendida por el alemán Friedrich Russell. ¿Okay? Muy bien. Ahora, una vez ocurrido el fenómeno, una vez ya se dio el fenómeno, por ejemplo, el terremoto o un sismo, ¿qué hacemos? Hay que describir. ¿Y qué cosa es la descripción? Es anotar las diversas características del hecho o del fenómeno de ocurrencia. ¿Para qué? Para estudiarlo, a ver hasta dónde alcanzó su magnitud, qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? No se movió la casa, la tierra parecía que se iba a abrir, ¿ves? Hay que anotarlo. ¿Qué tiempo duró? Y eso lo defiende, obviamente, este geógrafo importante, Paul Vidal de la Blanche. ¿De dónde es él? Es francés, ¿cierto? Este principio se llama principio de descripción o de generalización, ¿correcto? Hay que ver las características de ocurrencia del hecho o fenómeno geográfico. ¿Viste? Es fácil. Ubicación y describimos, ¿cierto? Pasa un sismo, un terremoto o algo, entonces, ¿dónde ocurrió? ¿Qué pasó, no? Y se descripción, estoy pasando de un principio a otro, ¿cierto? Ya hemos descrito, y ahora la pregunta viene, dice, ¿por qué ocurrió esto? Y justamente aparece el tercer principio, principio de causalidad o explicación. A ver, un día yo viajaba en el bus y hubo temprano un movimiento sísmico y una hijita le dice a una niña, ¿no? Le dice a su mamá, mamá, ¿por qué ocurren los sismos? ¿No? ¿Por qué existe el temblor? Le dice la niña. Y la mamá dijo, porque Diosito nos está castigando, hija. No es esa respuesta. Los niños ya no esperan eso. Ahora tienen que explicarle, no, ese es un principio de geográfico. El principio de causalidad es la explicación. Primero hemos hecho la ubicación, luego la descripción, ahora hay que explicar. No pasa por esto. Hay que dar las causas, las consecuencias del fenómeno o hecho geográfico, por qué ocurrió. La causalidad. ¿Por qué ocurrió ese motivo? Si Diosito se molesta, uy, nos desaparece de todo por todo lo que hacemos, ¿no? Contaminamos la tierra. Mira, el sismo ocurre porque existe, obviamente, debajo de la superficie terrestre, placas tectónicas. Estas placas son inmensos bloques que están siendo movidos por una fuerza interna y que impulsan a las fuerzas de convectivas que se encuentran ahí. Por eso las placas van a tener obviamente un roce, van a tener un choque, y al fondo es como tú chocando o haciendo explotar 5 o 6 mil bombas atómicas, ¿no? Se chocan las placas tectónicas, eso se llama hipocentro, y arriba epicentro, y sale de las ondas sísmicas, y la superficie donde nosotros vivimos se mueve, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, ahí nace la famosa teoría de la tectónica de placas, ¿cierto? Muy bien, entonces ya hemos explicado. Primero hemos localizado, lo hemos descrito, ahora ya estamos explicando por qué ocurrió eso. Y alguien se pregunta,
¿no? Esto podrá ocurrir en otro lugar. Oye, terremoto ocurrió también en San Francisco, terremoto ocurrió en Chile, terremoto ocurrió en Brasil, y en Perú también, por eso ocurrió, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces hay que comparar, ¿cierto? Ah, ese es el principio de comparación o analogía, ¿cierto? Defendida por Karl von Ritter, que es alemán, y Pablo Vidal de ocurrencia en diversos puntos. Esto pasó en Estados Unidos, pero está justamente, ¿no? El fenómeno del niño. A ver, el fenómeno del niño, ¿dónde ocurre? En todo el cinturón de la cuenca del Pacífico, ¿cierto o no? Todos los países que están al borde del Pacífico sufren los embalses del fenómeno del niño. Si ocurrió en tal sitio, o también va a ocurrir en Perú. Y el fenómeno del niño está 9 ciclos acá con nosotros. Y nosotros somos los únicos que, vuelvo a repetir, el Perú solamente utiliza el principio básico de la geografía, no ha progresado más. Simplemente describe, mira, ve, observa, nada más. No lo ha utilizado para un plan estratégico a futuro. Tú has visto en Ecuador, cuando el presidente, ¿no? Hubo el embalse del fenómeno del niño, el río había salido, ¿no? A Ecuador no le pasó nada. Al Perú, ciudades enteras estaban inundadas. ¿Y quién gastó más? El Estado. El Estado gastaba dinero para poder apoyar ahí. Y al presidente ecuatoriano le preguntaron, ¿por qué no ustedes gastaron en dinero así como el Perú? Es que nosotros hemos previsto, hemos precavido y hemos construido un canal. ¿Te das cuenta? Porque toma el concepto de la geografía en un parámetro de planificación a futuro, pero en el Perú no es así, ¿correcto? Entonces, mire lo que está ocurriendo, ¿eh? Ya los principios geográficos. Localización, descripción, causalidad y comparación. Ahora bien, ¿y por qué pasa estos fenómenos o hechos? Ya aparece el principio de relación y el principio de evolución, defendida por el mismo, Jean Brunges. ¿De dónde es Jean Brunges? Jean Brunges es francés, la bandera de Francia, ¿cierto? En el principio de relación o de conexión, correcto, ¿no? Dice que el hecho fenómeno debe estudiarse como un todo, no de manera aislada. Ocurre el sismo por esta razón, hemos explicado ya, ¿no? No es un sismo, no, esto decimos, en esta parte ocurre así, en esta parte ocurre así. No, el todo es de una concepción integral del planeta. Las placas tectónicas se mueven para todo el planeta, no de manera particular. Por eso es una relación importante entender de que los sismos provienen a consecuencia de otro fenómeno que es el choque de placas, ¿no? A efecto del impulso de las fuerzas internas que mueven o promueven el movimiento convectivo. Y el último principio, esto siempre va a ocurrir porque todo está evolucionando, está en actividad, nada está quieto, ¿cierto? Todo va a ocurrir, ¿no? Está en constante transformación y evolución. Por lo tanto, el hombre tiene que adaptarse a esas transformaciones. ¿Se da cuenta? Entonces, hemos entendido que hay 6 principios esenciales, ¿correcto? El principio de localización, identificar el punto de ocurrencia del hecho o fenómeno. La descripción es anotar las características específicas del hecho o del fenómeno que está ocurriendo, ver las razones, la causa, el principio de causalidad defendido por el padre de la teoría moderna, de la ocurrencia. Comparamos, vemos la analogía que este fenómeno o hecho ha ocurrido en otras partes del planeta. Hay que comparar, ¿cierto? Eso lo defiende el principio de comparación de Karl von Ritter y Paul Vidal de la Blache. Y el principio de relación es porque obviamente existe una conexión, ¿no? De que debe ser estudiado como un todo y no como partes. Y el principio de evolución, porque todo está en constante movimiento, todo está en constante evolución y transformación, ¿cierto? Esos son los principios, ¿correcto? Ahora, la geografía a lo largo del tiempo ha tenido variaciones de concepción importantes, ¿no? Esas concepciones involucran a la geografía en conceptos distintos y diferentes. En el siglo XVII, ¿no? Ya el desarrollo de la economía, se determina que la economía debe dividirse en 2 enfoques.
la geografía general y la geografía regional. ¿Qué es la geografía general? Es cuando se toma la Tierra en una concepción netamente integral, en conjunto, ¿no? No se toma en cuestiones particulares, sino de manera integral, global, ¿cierto? Es más, la geografía regional o espacial determina justamente lo que no toca la geografía general, es decir, las cuestiones más particulares, las cuestiones esenciales para ver la potencialidad del espacio geográfico que existe. Entonces, quiero decirles que la geografía se convierte en una geografía holística cuando se considera a todo como una parte integral y no permite entenderse un individualismo. Entonces, cuando la geografía tiene un precepto importante de entenderse como un todo, ¿no? De entender una organización, un objeto fundamental del espacio geográfico, es una geografía holitística, ¿correcto? Muy bien. Con esto solamente vamos a definir que existe geografía general, que toma la geografía como un contexto grande, un geosistema, y la geografía regional o espacial que busca identificar los casos particulares para ver la potencialidad. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, yo puedo hablar del mundo, del planeta, de los continentes, pero puedo hablar yo, por ejemplo, de la región amazónica o de la región andina, que es parte de la geografía regional, ¿cierto? Muy bien. Por eso me hace o me ayuda esto a entender la división de la geografía. Hemos hablado de la geografía general, que justamente es la que sistematiza como una unidad integral en todo, ¿cierto? Y esta se subdivide en geografía astronómica, geografía matemática, geografía física. ¿Te acuerdas del padre de la geografía física? Donde hablo yo de la biosfera, ¿cierto? Hidrosfera, geosfera, atmósfera. Profesor, este es lo que pertenece al estudio del espacio geográfico, ¿no? Sí, ese es el espacio geográfico, el espacio geográfico, donde el hombre vive y se desarrolla, ¿cierto? La geografía biológica o biogeografía habla de la fitogeografía. ¿Qué cosa es fito, chicos? El estudio de las plantas, ¿cierto? Zoogeografía, estudio de los animales, ¿cierto? Y la geografía humana. ¿Y qué es la geografía humana? Es justamente lo que decíamos hace instantes, ¿no? El padre de la geografía de la geografía humana involucraba el concepto de la geografía y la relación del hombre. Por ejemplo, el precepto de la economía, ¿no? Que busca el hecho de que el hombre busca satisfacer sus necesidades. En la época política, la actitud que tiene el hombre en participar en una vida social, ¿cierto? La evolución de la historia, de la cultura, ¿no? Acá debe ser cultura, ¿no? Historia, cultura, la geología, la demografía. ¿Por qué crees tú que hubo, obviamente, el desplazamiento de muchos venezolanos hacia el Perú? Ellos no quisieron venir porque quisieron, dejando todo allá, si no hubo problemas, ¿no? Entonces hubo un desplazamiento de población, un éxodo, ¿no? Porque cientos y cientos de miles de venezolanos llegaron al país con el propósito de poder satisfacer una necesidad, ¿no? Es un problema. Y eso es estudiado por la geografía humana. Al Perú también le ocurrió eso. Muchos peruanos se fueron a Venezuela, ¿no? Cuando el gobierno de Alan García pues se tomó una economía agudizante, pero no se fue pues las personas del pueblo, la gente que tenía bajos recursos no pudo ir, no, si no podíamos salir, lo tenemos que soportar, si no, se fueron personas que tenían una solvencia económica de poder viajar y llegaron allá y empezaron a trabajar allá, ¿cierto? Bueno, eso ocurre a muchos países, no solamente Venezuela o los venezolanos salieron, sino hay países centroamericanos que se fueron a México para querer cruzar la frontera a Estados Unidos, y eso es imposible, ¿cierto? Muy bien, correcto. Vamos a continuar, por favor. Muy bien. Tenemos la geografía regional. La geografía regional es básicamente los propósitos de entender las particularidades, o sea, las regiones menores, para saber la potencialidad que tienen estos. Algo más específico, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a todo el Perú y tratamos de enfocar una parte, por ejemplo, Lima, y más específicamente, por ejemplo, la Punta Callao, o la ciudad de Lima, o Lima metropolitana, ¿no?
es ya enfocado a una geografía netamente regional. Puedo hablar de los continentes, pero específicamente puedo hablar de América del Sur, de geografía regional. Puedo hablar de las condiciones estructurales de la geografía del Reino Unido, ¿cierto? Si hablo del Reino Unido, geografía general. Si hablo de Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, ¿no? Entonces hablo de una economía netamente regional. La economía, perdón, la geografía regional o la corología determinan obviamente las particularidades, ¿ok? Y la potencialidad de ello. Bueno, ahora aquí estamos colocando las ciencias auxiliares. ¿Ya? Mira, las ciencias auxiliares que ayudan a la geografía. Debes tú recordar que la geografía es una ciencia madre. Detrás de la geografía nacen todas las demás geografías, perdón, todas las demás ciencias. Y por eso se le considera a una ciencia madre. Detrás de ella aparecen ciencias que ayudan a la geografía, por eso se llaman ciencias auxiliares de la geografía, ¿correcto? La cosmología estudia al universo, la cosmogénesis, el origen del universo, la cosmografía, la descripción del universo, la cosmonáutica, la navegación en el universo, la espectrografía, las estrellas y la luz, o sea, la descomposición en su forma de la luz. En la astronomía tenemos al universo, los astros. La astrofísica estudia la estructura del universo. La astrodinámica, la navegación, ¿cierto? En la matemática tenemos la geodesia, que es el estudio de las mediciones de la Tierra. La cronografía, medición del tiempo. Cartografía, representaciones de la superficie terrestre. Topografía, medición de los suelos y perdón, medición de los terrenos, ¿no? Del relieve terrestre. En la geografía física tenemos otros, por ejemplo, tenemos a la geología, estructura de la Tierra, geofísica, movimientos internos de la Tierra, orografía, mira, ya lo que hicimos anteriormente, ¿no? El relieve, las cortezas, las montañas. Hace rato yo te pregunté el sistema orográfico más importante del mundo. Orográfico, hablo de cordilleras. ¿Cuál es el sistema orográfico más importante del mundo? La cordillera de los Andes. La sismología, sismos. Hidrografía, circulación de agua en la Tierra. Geoquímica, componentes químicos. Geomorfología, relieve de forma, ¿no? La forma del relieve. Vulcanología, actividad volcánica. Espeleología, las cavernas, las galeras, las cuevas subterráneas, ¿no? Y, a ver, acá está, creo lo que, acá está, ¿sí? Oceanografía, los océanos y los mares. Un buen día preguntamos, qué ciencia estudia los océanos? Oceanografía. Y los mares, la mariología. No existe mariología, es la oceanografía, ¿cierto? La limnología, lagos. Meteorología, fenómenos del aire. Petrología, rocas. Petrología, algunos dicen petróleo, ¿no? Es las rocas. Otamología, ríos. De ríos podemos ver muchos, ¿no? Hidrología, aguas subterráneas. Climatología, climas. Y glaciología es los hielos y los glaciares. En la biogeografía tenemos la biología de los seres vivos, botánica vegetales, zoología animales, etnología insectos y biología peces. Por eso se dice, ¿no? Que el mar más rico del mundo es, el mar más rico del mundo es el mar de Perú, profesor, llamado mar de Grau, correcto. ¿Y por qué es rico? Ah, por la riqueza ictiológica. ¿Y qué cosa es la riqueza ictiológica? Los peces y las especies marinas. Geografía humana, mira. Etnografía, razas. Demografía, población. Folclor, cultura. Teología, Dios, la historia, el pasado. ¿No? Y geopolítica, la influencia del medio geográfico en el desarrollo de los estados. Antropología, la evolución humana. Y con esto hemos acabado. Y acá hemos presentado, chicos, una imagen sorprendente, increíble, y probablemente todos lo conocen. Es Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu, que obviamente no solamente es esta parte, sino hay otros sectores que todavía no se han descubierto. Dichosos los que han podido lograr ir a conocer Machu Picchu y conocen, ¿no? Realmente a veces se van en promociones, pero algunos podrían haber ido con familia.
Y los que no tienen tiempo de ir a visitar este lugar. Una pregunta, ¿este es un hecho o un fenómeno geográfico? Es un hecho. Y fue construido por el hombre. Pero ¿con qué motivo se había construido, no? Ah, aún no se sabe en claridad cuál es el motivo, pero se supone que obviamente ha sido construido por el Inca Pachacútec con la finalidad de protegerse y tener divinidad. Tenía acá muchas esposas, ¿no? Había divinidad al dios. Pero ¿sabes qué? Para llegar a este punto hay que subir 13 curvas zigzagueantes hacia la parte de la entrada de Machu Picchu, ¿cierto? Mira este rostro, mira, de la cara de un Inca, ¿no? Impresionante, chicos. De acá ves uno de los ríos que está acá abajo, el río Urubamba, el río sagrado de los incas, ¿no? Bueno, ya les contaré de algunas de mis aventuras por ahí. Tuve la oportunidad de estar ahí 24 veces. Pocas, pero cada vez que llego, mi corazón late como la primera vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Ahora vamos a preguntar qué le pareció. A ver, ¿a quién le preguntamos? A Kamani Rodríguez, creo, dice ahí, ¿no? ¿Estás ahí, Kamani? ¿Kamani me escucha? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció la clase? Si me está escribiendo, Kamani, ¿no? Oh, ok, ok. Muy bien, Kamani. Un chévere profesor. Sí, entendí la clase. Muy bien, me da mucho gusto. Ese es el propósito, que entiendan la clase, correcto. Y nosotros, para entender mejor la clase, tenemos que resolver algo, ¿cierto o no, chicos? ¿Y qué es lo que tenemos que resolver? Una práctica, ¿cierto? Vamos a resolver una práctica. ¿Estamos? ¿Sí? Y poquito a poquito vamos a resolver la práctica. ¿Qué te parece? Acá hay algunos mensajes que tenemos acá. Han estado muy bien, han estado respondiendo, ¿no? Muy bien, muy bien. Los felicito. Hay muchos chicos que han estado respondiendo a lo largo de la clase. A ver, vamos a ver entonces. Todos vamos y vamos a ver. Un ratito voy a sacar la práctica para ver, ¿ya? Ya, ahí está. Tocamos acá. Ya está. A ver, todos tienen ahí en su máquina, ¿no? Perdón, la Miss les envió a ustedes el, el tema, ¿cierto? La práctica del día de hoy, ¿cierto? A ver, vamos a ver con la, las preguntas, ¿sí? A ver, vamos a ver la primera pregunta. ¿Estamos, chicos? ¿Listos? ¿Todos listos? A ver, vamos a ver. La geografía como conocimiento científico empezó ¿con quiénes? Con conocimiento científico, dice, ¿no? A ver, ¿cuál crees que sería tu respuesta? Muy bien. Muchos de ustedes escriben los alemanes, profesor. Exacto, exacto. Los alemanes fueron primordiales, porque ya entendimos, ¿no? Que gracias a la participación de los alemanes nos hicieron ver, evidentemente, los conceptos novedosos. Pero quiero que escuches una cosa, por favor. ¿Cuáles fueron los primeros pensadores de la geografía? Los que se interesaron por saber sobre el espacio geográfico. ¿Los alemanes? No, los alemanes fueron los científicos que nos orientaron a una geografía moderna, contemporánea. Pero un carácter científico se utilizó en la época antigua. ¿Para qué? Para poder subir a los barcos y ir a otro punto. Por ejemplo, los españoles, para llegar a esta parte, ¿no? Han tenido que conocer aspectos científicos importantes como los movimientos de las aguas, las corrientes marinas. ¿Te acuerdas qué decía Colón? ¿No? El océano se está quemando, decía Colón, ¿no? No, eran unos insectos que estaban ahí, que hasta ahora hay, ¿no? Miles de insectos, millones de insectos que están ahí. Hemos visto sirenas, no eran sirenas, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, entonces, los preceptos importantes de la geografía, el conocimiento científico, empezó con los griegos, porque ellos fueron los primeros en hacer los primeros cálculos matemáticos, científicos de la Tierra, ¿no? Empezaron a ilustrarnos,
hablaron de los planetas, ¿no? ¿Cómo hicieron para hablar de Venus, Marte, Júpiter, Saturno? ¿Qué hicieron? ¿Tú crees que agarraron una nave, se fueron ahí a ver? No, ya había conceptos netamente científicos, claro, que no modernos como luego los impulsaron los alemanes, ¿no? Pero los griegos fueron los primeros, ¿correcto, chicos? Muy bien, vamos a la pregunta número 2. A ver, la geografía es conocida como una ciencia. ¿Qué es la geografía? ¿Es una ciencia dogmática, formal, política, holística o especulativa? Muy bien. Es una ciencia holística. Ahora, la pregunta está, ¿qué cosa es holística, cierto? Mira, hay un costadito, lo anotas, ahí puedes tener tu libreta de apuntes, anótalo, ¿no es cierto? Es que la geografía se convierte en una ciencia holística porque tiene un objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es organizar al espacio terrestre como un todo, no de manera particular, como un todo, de una manera integral. Por eso que la geografía se considera una ciencia holística, ¿ok? Luego se divide después en geografía general y geografía regional, ¿se acuerda usted, no? Muy bien, sigamos entonces. Pregunta número 3. La geografía tiene categoría de ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en una ciencia? A ver, vamos a ver. ¿Por qué es la más antigua de las ciencias? No necesariamente, pero sí tiene razón, ¿no? Es la madre de todas las ciencias, ¿cierto? ¿Tiene su propio objetivo de estudio? Sí, 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 porque tiene su propio sentido de estudio, correcto. Por eso se convierte en una ciencia. ¿Y cuál es el objetivo de estudio, chicos? ¿Cuál es el objetivo de estudio? Tu campo de estudio es la superficie terrestre, ¿no? ¿Y el objetivo cuál sería? El espacio geográfico, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Nos vamos a la pregunta número 4. Dice, los fundadores clásicos de la geografía. Vuelve a hacernos la misma pregunta que la primera, ¿te acuerdas? Clásicos, ¿qué serían? Los modernos, los contemporáneos son Alex von Humboldt, Richter, son modernos, ¿no? No, esos serían los modernos. ¿Te das cuenta? Clásico es Hecateo de Mileto, Eratóstenes, Estrabón, ellos son los clásicos, ¿correcto? ¿Ya? 5, ya, esta sí, mira, tiene que responder, mira, mira, mira. Es la teoría más aceptada y generalizada actualmente, por cuanto señala la actividad humana, ¿cierto? Humana. Su inteligencia y su capacidad económica para poder modificar el medio de hábitat. Se denomina ¿cuál? Modificar su medio de hábitat. Posibilismo. Por supuesto, el posibilismo. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. El posibilismo. Vamos, vamos. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta dice así. 6. El principio geográfico, principio, dice que permite identificar el porqué de la ocurrencia, porqué de un hecho, un fenómeno, encontrar la explicación de las diversas causas, consecuencias. ¿Te acuerdas tú quién? Esto ocurrió por esto, por esto. ¿Quién? Y dependido por el padre de la geografía moderna. De la ¿Quién, chicos? causalidad. Causalidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Jordan. Muy bien. Excelente, excelente. Vamos a la 7. A ver. Los países de economía extractiva, como caso de Perú, ¿no? Extraen recursos naturales, extraen. No somos industrializados, ¿no? Como Inglaterra, Alemania, ¿no? Extraemos nada más, ¿no? Sacamos toda nuestra riqueza. Los países de economía extractiva, como el Perú, ¿ves? La relación hombre-naturaleza es estrictamente, alguien me responde ahí, venturoso. Es una aventura. Bueno, podría ser. Otra respuesta, ¿cuál sería? A ver, ¿es armónico? ¿Tenemos una relación armónica entre el hombre y la naturaleza? ¿Mm? Profesor, es una condición conflictiva. Sí, sí, disculpe, por favor. Sí, evidentemente, es una situación conflictiva entre el ser humano y la naturaleza, porque primero no le entendemos a la naturaleza, no comprendemos, solamente la miramos, podemos describir, anotar, aprovechamos y nada más. No nos hemos proyectado otra cosa, mientras los demás países sí lo han hecho. Entonces, en el caso del Perú, nosotros simplemente tenemos una conducta conflictiva porque no entendemos fundamentalmente los preceptos de la naturaleza. Correcto. Estamos viviendo una situación muy antigua, muy ortodoxa, ¿no?
8. El estudio del relieve, corteza, montes, montañas se encuentran a cargo de la orografía. Por lo tanto, el sistema orográfico más importante del mundo. ¿Cuál es el sistema orográfico más importante del mundo, chicos? A ver. ¿Cuál es su ¿La respuesta? cordillera de los Andes? Por supuesto, Brian Trujillo, ¿no? Espíritu, Daniel, ¿no? Excelente. Muy bien, la cordillera. Y hemos dicho que la cordillera de los Andes atraviesa 7 países, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ese es el sistema más largo y más importante del mundo, correcto. ¿No? Y la cordillera del Himalaya, por eso, no, esta es más todavía, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, 9. La geografía regional, chiquito, ¿te acuerdas tú? Chiquito, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque entiende la universalidad de los fenómenos geográficos. No, ya esa universalidad ya la malabró, no, ese es general, ¿no? Visualizar globalmente, y ese es general, ¿ves? Mm, ¿Qué dice ¿La con D, cada, profe? con Claro, identificar las potencialidades del espacio terrestre. Perfecto, identificar las potencialidades. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 10. Los dos grandes doctrinas geográficas. Ya, miren chicos, eso tienen que responder. ¿Cuáles son las doctrinas geográficas? ¿Mm? O tendencias geográficas. ¿Cuáles son? A ver, son dos nada más, ¿te acuerdas? Uno en que el hombre se adaptaba a la naturaleza y el otro en que el hombre podía transformar la naturaleza. Muy La bien. C. Excelente, Jordan. Muy bien. Determinismo y posibilismo. Muy bien, Brian. Muy bien. Vamos a la 11, dice. Todo el planeta Tierra, considerado como un sistema físico y abierto y dinámico, se denomina, ¿cuál marcas? Claro, es cierto, toda la Tierra es total, ¿no? Es algo grande, es un sistema netamente abierto, físico, La, dinámico. la ¿Cuál C, marcaría usted? creo. La C, geosistema, ¿cierto? Uh-huh. Porque es muy grande, muy grande, ¿ok? Ya, a ver, 12. Dice, ciencia auxiliar de la geografía que estudia los tipos de rocas. Uy, creo que haberlo mencionado yo, ¿no? Rocas. ¿Quién estudia las rocas? Excelente, escogido. La Petro, ¿no? Esteban. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis, muy bien. Petrografía, muy bien. Excelente, excelente. Petrografía. 13. Mediante el principio de la actividad podemos establecer actividad. ¿Ah? ¿Qué es el principio de actividad? Dependido por la actividad de Jean Bronques, que es el francés. Decía, la actividad, ¿no? Que todo debe ser de manera evolutiva, que todo se transforma, nada queda quieto. Entonces ahí en este caso sería el cambio y transformación del espacio peruano, ¿no? Porque todo está evolucionando, ¿cierto? Nada está quieto, ¿ok? Muy bien. Respuesta E. 14. A ver, son procesos, eh, elementos de origen natural o cultural que es parte de la configuración de la geografía y cuyos cambios son muy lentos. No, cambios son muy lentos, dice. ¿Mm? ¿A qué concepto se refiere? Los cambios son lentos. La C, creo. ¿Mm? No. A ver. Acá me dicen hecho geográfico. El hecho geográfico es una transformación. No. Mira, a ver, ¿cómo se produce un volcán? ¿De la noche a la mañana se produce el volcán? No. ¿Cómo se hace el proceso? ¿Rápido? Así? No, es lento. ¿Cómo se produce un sismo? Es lento, ¿cierto? ¿No? Nosotros lo sentimos de momento, ¿no? Pero ha sido un proceso lento, desde abajo. También, ¿tú cuánto mide esa roca? Es inmenso. Por lo tanto, eso es un fenómeno geográfico. ¿Ok? Excelente. Y la última pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál de los siguientes elementos no corresponde al grupo de los elementos de la biosfera?
cosa era la biosfera, profesor? Era la baja, ¿no? El espacio geográfico. ¿Se acuerda usted que hablamos del espacio geográfico? La baja atmósfera. Era la hidrosfera, hasta 200 metros. Y también, ¿qué cosa era? La corteza o relieve terrestre, ¿cierto? Vida ahí. Entonces, ¿de qué hablamos? Los pantanos naturales, los pastos naturales están en la corteza, profesor, parte de la biosfera. La titanca, ¿usted sabe qué cosa es la titanca? La titanca es la puya de Raimondi. Y la puya de Raimondi es una floresta, es una flor que abunda en las alturas de Bolivia, Perú y Argentina. ¿No? La titanca, la puya de Raimondi, es un medio como 2 metros, 2,70, creo, inmenso, ¿no? La puya de Raimondi. El suri. ¿Tú sabes qué cosa es el suri, chicos? Es un gusanito, ¿no? Un gusanito de seda, ¿no? Sí, un gusanito de seda, muy bien. El agua, lo dices de la biosfera. Las bacterias, las bacterias, ¿no? Oiga, quiero hacer una pregunta antes de que se me vaya, ¿no? Este, ¿Usted sabe que cuándo fue la última vez que el hombre se fue a la luna? 1969, ¿cierto? Ya, si se fue en 1969, ¿tú sabes cuál ha sido el propósito ahí? Dejar bacterias, correcto. Entonces se fueron, llegaron en la nave, llegaron y mira, tenían que llevar rocas a la Tierra, pero no podían llevar las rocas y a cambio que dejan, bueno, porque es un peso, ¿no? Y tuvieron que dejar todos los desperdicios que ellos habían hecho durante el viaje, todas las bacterias, todo lo que le relaciona al ser humano, ¿no? Concentrados, cerrados herméticamente en bolsas, en recipientes y en cajas, y han dejado en 6 puntos estratégicos en la Luna. Y entonces lo dejaron ahí. ¿Y qué es lo que más viene? Las bacterias. Entonces van a regresar, ¿no? Porque ya se estipuló que van a regresar. Estados Unidos dijo que sí va a regresar a la Luna, ¿no? Y Rusia dijo que se va a Marte. ¿Se acuerda quién ganó eso fue la famosa Guerra Fría, ¿no? ¿Quién ganó la prioridad de ir al espacio? Los rusos, ¿no? Con Gary Kasparin, ¿no? Bueno, entonces mira, van a volver y van a ver ahí qué cosa sucedió, obviamente, claro, la guerra espacial, ¿no? Entonces, van a ver qué sucedió con las bacterias, ¿no? Ese es el conocimiento científico. Muy bien, en este caso, nuestra respuesta sería 15, las bacterias, ¿cierto? Muy bien, chicos. Y con eso hemos terminado. Ok, y a ver, la domiciliaria, ¿la han hecho o no la han hecho? ¿O la hacemos? No, profe, no le hice. ¿Lo puede hacer, por favor? Ah, ¿qué tal si mejor la hacemos juntos? ¿Ah? Eso Sí, sería mejor, profe. ¿no? ¿Cierto? A ver, vamos. Cuando la geografía estudia la distribución de una determinada especie de planta, distribución de una determinada especie de planta según la región, aplica el principio según la región. ¿Qué principio nos ayuda a hacer eso? La descripción de una planta, de una región determinada. Muy bien, el principio de la localización. Perfecto, muy bien, eh, Daniel, muy bien. 2, el tema del desempleo en las ciudades del Perú en su relación con el fenómeno migratorio bueno, eso obedece a qué ciencia, ¿no? ¿Qué parte de la geografía? ¿Quién estudia el desempleo, la migración? Hablamos, ¿no? De los venezolanos, ¿se acuerda usted? ¿No? Que no solamente, no es geopolítica, no, porque la geopolítica habla de los estados, ¿no? ¿No? ¿Se acuerda que no solamente, no, eso no, esa es otra cosa, esa es la geografía política es cuando el país se involucra en un contexto de relación internacional. No, eso obedece a los pueblos. Por algún problema salen, migran. Entonces, geografía humana, muy bien, Luis, excelente. Es geografía humana, muy bien, Luis. Geografía humana. Vamos, 3. Toda ciencia debe tener un objeto de estudio. Claro, como el caso de la biología, los seres, ¿no? En la física, la búsqueda de las leyes. Y en la geografía, ¿cuál es el objeto de estudio? ¿Se acuerda usted? La Tierra. Claro, muy bien. No, el objeto de estudio es el espacio geográfico. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece la Tierra, pero no es el espacio geográfico. Muy bien. A ver, la 4. Eso sí, me la tienen que decir. Mira,
El mar del Perú, con sus 676.524 kilómetros cuadrados, está localizado en la parte sur-occidental del Pacífico de la costa, ¿cierto? Central occidental de Sudamérica. Según, ¿a qué principio pertenece esto? Uy, profesor, ahí me está diciendo dónde está el mar, o sea, está ubicando, profesor. Perfecto. Pero no hay pues localización, pero debe tener otro nombre. Ah, ya, si no es localización, entonces es extensión. Muy bien, muy bien. Excelente. Extensión. Perfecto, muy bien. El principio que afirma que todos los elementos del espacio están íntimamente relacionados entre sí, además está en su constante evolución. Chicos, en constante evolución. ¿Quién determinó ese principio? ¿Se acuerdan? La B, ¿No? creo. Es un francés. ¿Cómo se llama ese francés? La ¿Ya? D, Vidal de la... No, no, es Jean Brunges. Jean Brunges. ¿Cierto? Muy bien, Jean Brunges. ¿Ok? No, no sé si es la vela, no sé, pero... Jean Brunges. Ah, ¿qué tal? Jean Brunges es francés, ¿cierto? Muy bien. Y con eso hemos terminado la parte de la dirigida. Chicos, hemos hecho bastante problema, ¿cierto? ¿No? Bueno, los felicito por estar atentos, ¿no? Y obviamente yo no sé si tú, yo no te observo, pero por lo tanto veo que varios alumnos sí se identifican. Entonces es fácil, ¿no? Usted puede dar una señal ahí que si entendió o no entendió, ¿no? ¿Cierto? Y es muy sencillo, ¿ya? O escribir simplemente, ¿no? Y los felicito porque hay muchos chicos, sí, claro, gracias, gracias Joaquín, Cuya, Luis, no, Brian, Dafne, ¿no? Dafne, Rubén, muy bien. Entonces los felicito y yo estoy viendo acá que en los mensajes que han dado muchos, sus respuestas, ¿no? Está muy bien, ¿no? Hay que seguir así, por favor, ¿no? Vamos a ver cómo planificamos la próxima clase, las sesiones, y los invito a repasar un poquito siempre, ¿ok? Entonces, siempre hemos dicho que la puntualidad es muy importante en todo sentido de la palabra, ¿no? Y en la geografía aún más todavía, porque como si es una ciencia madre, ¿no? Determina el comportamiento. Antes usted habló de la geopolítica, la geografía política, que son diferentes conceptos, ¿no? Pero muy relacionados a que la actitud del hombre hoy en día se relaciona con el medio geográfico. Ya no es descripción de la Tierra, ¿no? El Perú, por ejemplo, tiene una posición simplemente descriptiva de la geografía. Utilizamos un criterio fisiocrático de la geografía. O sea, aprovechamos la tierra para la agricultura, sacamos provecho y nada más. Y no hacemos más nada. No nos impulsamos a otra proyección a futuro, ¿no? Deberíamos hacerlo, ¿no? Y eso es parte de la política que debe adoptar el Estado, ¿cierto? De educación, de aspecto económico, de impulsar mejor los presupuestos para poder aprovecharse en otros sectores. Miren, déjenme decirles nada más, por ejemplo, ahí, no sé si ustedes se acuerdan y conocen la península escandinava, ahí hay 3 países, ¿no? Noruega, Finlandia y Suiza. Entonces, Noruega es una de las comunidades más preponderantes. ¿Saben lo que ha hecho el Estado, chicos? Las personas, todas las personas, todos los habitantes, si algo les pasa, algo les sucede a ellos tienen un resguardo económico, cada uno de $250.000, cada uno, cada poblador. Es como que cada poblador peruano le pagaran $250.000 si algo le sucede. Está asegurado. ¡Wow, profesor! ¿Qué ha hecho ese Estado? Porque imagínense nomás que sean mil habitantes, es mucho dinero, ¿no? ¿Qué hizo ese Estado? Es que utilizó habilidad. ¿Qué es lo que hizo? Todo ese seguro de vida de los habitantes lo puso en la bolsa de valores. Y eso fue gestionando y obviamente ganando rentabilidad. Y cada uno hoy en día puede ganar y tener alta rentabilidad. Fíjate tú, si algo nos pasa a los peruanos, ni 10 céntimos, ¿no? Entonces, eso es parte de la actitud del Estado, ¿se da cuenta? Y eso es, obviamente, geopolítica. Y además, también economía, ¿cierto?
¿Se ha dado cuenta usted que el día de hoy hemos estudiado dos cursos muy, muy interesantes, ¿no? Y me da mucho gusto, por favor. Yo la próxima clase, a mí me encanta el curso de actualidad, también dicto el curso de actualidad. Y voy a traerles siempre preguntas, temas relacionados a la actualidad. ¿Ok? Yo les agradezco mucho, han sido muy gentiles, sigan estudiando, por favor, hay que ir a almorzar, relajarse un poco y hay que repasar un poquito. Siempre es bueno, ¿cierto? Muy bien. Conmigo ha sido muy grato estar con usted y compartir estas clases. Y no sé, quisiera invitar a la Miss Miriam, por favor, si hay alguna indicación última, por favor, Miss.